El uranio no ardía, no explotaba, no se movía. Estaba ahí, en mi laboratorio, completamente quieto, y el aire a su alrededor conducía electricidad. La pregunta no era qué hacía el uranio, era desde dónde venía esa energía, qué la producía, de dónde salía. En 1896, la física tenía una regla que nadie escribió, pero todos seguían. La materia no hace nada sola. Si algo emite energía, algo externo lo está causando. Calor, luz, una reacción química. Henri Becquerel encontró que el uranio emitía algo sin ninguna fuente externa visible. Su primera explicación fue razonable. El uranio absorbía luz solar y la liberaba después, como una esponja que suelta agua. Lo colocó en un cajón oscuro durante días para probarlo. El uranio siguió emitiendo. Sin sol, sin reacción, sin explicación. Becquerel publicó el resultado y siguió adelante. La mayoría de los físicos lo dejaron ahí, flotando sin tocarlo. Yo lo toqué, no por valentía, por método. Porque una observación que no encaja no desaparece si la ignoras. Se vuelve más importante. Necesitaba medir, no solo observar. La radiación no producía luz, no producía calor detectable, no movía nada, pero ionizaba el aire, lo convertía en conductor eléctrico. Y eso sí podía medirse con precisión. Pierre y yo habíamos pasado años perfeccionando el electrómetro. Era un instrumento delicado. Medía cargas eléctricas pequeñísimas, con una precisión que pocos laboratorios tenían en ese momento. Lo usé para medir cuánta corriente eléctrica producía cada material al ionizar el aire a su alrededor. Empecé con uranio, después torio, después compuestos de uranio, sulfatos, óxidos, nitratos, después minerales que contenían uranio en distintas concentraciones. Medí todo sistemáticamente, no seguí intuiciones. Seguí números, y los números me dijeron algo que no esperaba. La cantidad de radiación no dependía de cómo estaba combinado el uranio químicamente, no dependía de su temperatura, no dependía de si estaba sólido, disuelto, comprimido, dependía únicamente de cuánto uranio había en la muestra. 1 gramo de sulfato de uranio emitía exactamente lo mismo que 1 gramo de óxido de uranio. Diferente compuesto, diferente estructura química, misma radiación. La radiación no venía de cómo el átomo estaba conectado con otros átomos. Venía del átomo mismo, de adentro, no de la química, de la física del núcleo. En 1898 acuñé la palabra radioactividad para describir este fenómeno. No era una explicación, era un nombre para algo que no entendíamos. La nombré para poder hablar de ella, para poder estudiarla, para distinguirla de otros fenómenos. Nombrar algo no es entenderlo. Lo que sabíamos, el átomo emitía energía espontáneamente, sin fuente externa, sin reacción química, sin perder masa detectable. Lo que no sabíamos, de dónde venía esa energía dentro del átomo. La conservación de energía dice que la energía no se crea de la nada. Si el átomo emite energía, tiene que venir de algún lado, pero no veíamos de dónde. La tensión entre lo que medíamos y lo que la física podía explicar era real, y esa tensión, esa grieta entre observación y teoría, es exactamente donde vive la ciencia real. Seguí midiendo y encontré algo más. Había minerales de uranio, la pechblenda especialmente, que emitían más radiación de la que el uranio solo podía explicar. Calculé cuánta radiación debería producir la cantidad de uranio presente en esas muestras. La pechblenda producía 4 veces más, 4 veces más. No era un error de medición. Lo repetí. Pierre lo verificó. El exceso era real. Había otro elemento en la pechblenda. Uno que también era radiactivo, uno que nadie había identificado todavía, probablemente 2. Procesamos toneladas de pechblenda para aislarlos. Toneladas,
en un laboratorio que era básicamente un galpón con techo de vidrio que dejaba pasar la lluvia. Pierre cargaba sacos, yo hervía mineral en cubas grandes. Mis manos empezaron a agrietarse. En julio de 1898 anunciamos el polonio. En diciembre el radio. El radio emitía tan intensamente que calentaba el aire a su alrededor. 1 gramo de radio puro produce suficiente calor como para derretir su propio peso en hielo cada hora, indefinidamente, sin consumirse visiblemente. Lo llevaba a veces en el bolsillo del abrigo porque el laboratorio era frío y el radio estaba tibio. Lo que salía de esos átomos no era una sola cosa. Con el trabajo de Rutherford y otros, construyendo sobre lo que habíamos encontrado, quedó claro que había 3 tipos distintos de radiación. La primera es la radiación alfa. Son partículas pesadas. Cada una consiste en 2 protones y 2 neutrones, exactamente el núcleo de un átomo de helio. Viajan poco. Una hoja de papel las detiene, pero dentro del cuerpo, dentro de los pulmones, dentro del tejido vivo, destruyen células completas con una eficiencia brutal. La segunda es la radiación beta. Son electrones disparados a velocidades cercanas a la de la luz. Penetran más que las partículas alfa. Necesitas una lámina de aluminio de algunos milímetros para detenerlas. Dañan el ADN celular al pasar. La tercera es la radiación gamma. No son partículas, son energía pura, ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente alta, sin masa. Atraviesan paredes de concreto. Para detenerlas necesitas plomo denso, varios centímetros. Alfa es una roca lanzada desde cerca. Beta es una bala. Gamma es la onda de presión que llega después de la explosión, invisible, a través de las paredes. El mecanismo real tardó décadas más en aclararse. La mecánica cuántica lo explicó. Algunos núcleos atómicos son inestables. Tienen demasiados protones, demasiados neutrones, o una proporción entre ellos que no puede sostenerse indefinidamente. La radioactividad es la corrección, el núcleo expulsando lo que sobra para alcanzar una configuración más estable. No es una explosión, no es un colapso, es un ajuste. El radio 226 tiene una vida media de 1,600 años. En 1,600 años, exactamente la mitad de los átomos, en cualquier muestra de radio 226, se habrán desintegrado. La física puede predecir eso, con precisión perfecta. Lo que no puede predecir es cuál átomo específico será el siguiente. Un átomo de radio 226 puede desintegrarse en este segundo, o este puede esperar 3,000 años. No hay señal previa, no hay diferencia observable entre un átomo que se desintegrará ahora y uno que esperará milenios. Son idénticos en todo aspecto medible. La física sabe exactamente cuántos átomos de 1 gramo de radio se desintegrarán hoy, y no puede decirte cuál será el primero. Sabemos cómo ocurre la desintegración. No sabemos por qué ese átomo específico en ese momento específico. La mecánica cuántica no dice que esa ignorancia es temporal, que eventualmente encontraremos la causa oculta. Dice que no hay causa oculta. Que la indeterminación no es un límite de nuestro conocimiento. Es una propiedad real del fenómeno. Mis cuadernos de laboratorio están en París, en la Biblioteca Nacional de Francia. No en un estante, en una caja de plomo. Quien quiera consultarlos debe firmar primero una advertencia de riesgo radiactivo y usar equipo de protección. Los cuadernos, el papel, las tapas, las páginas donde anoté cada medición, están tan contaminados con radio y polonio que seguirán siendo peligrosos durante otros 1,500 años aproximadamente. Los toqué con las manos que se me agrietaban. Escribí en ellos en el laboratorio frío donde el radio me calentaba el bolsillo. El radio que procesé con esas manos, que destruyó progresivamente mi médula ósea,
que produjo la anemia aplásica que me mató en 1934, sigue desintegrándose ahora mismo, en los cuadernos, en el suelo del laboratorio que ya no existe, en trazas que quedaron en objetos que nadie rastreó. No porque recuerde nada, no porque continúe ningún propósito, sino porque el núcleo inestable no sabe que yo ya no estoy mirando. La radioactividad lleva ocurriendo desde que el universo formó elementos pesados en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. El uranio en mi laboratorio llevaba emitiendo desde antes de que existiera la Tierra. Solo comenzó a ser vista en 1898.